Damos inicio a la audiencia de este tribunal de la tarde y nos distingue con su presencia el reverendo diácono Billy Joel Valdés, el director de comunicaciones de los obispados castrenses de la República Dominicana, a propósito de toda esta situación por la cual está atravesando el país, en medio de tanta tristeza, luego de esta tragedia del jet set, cómo nosotros podemos lidiar con el dolor, aferrarnos a la fe, el papel que puede jugar la iglesia en medio de este luto nacional. Primeramente, vamos a dar la bienvenida al reverendo. Gracias a ustedes por invitarme a tan visto programa, esperando poder dar un poquito de luz, ¿verdad? Entre tanta oscuridad, con tanta tragedia y tanto dolor, pero agarrados de Dios siempre. Así es, como usted dice, agarrado de Dios, hay una pregunta que de entrada me surge. ¿Cómo puede hablarse de la voluntad de Dios en situaciones complejas como esta? La voluntad de Dios es que el hombre viva, que el hombre y la mujer viva. No es la voluntad de Dios que el hombre muera. La muerte sabemos muy bien que entra por el pecado, pero hay que acotar un espacio interesante en este momento con lo del caso del jet set. Ahí no muere nadie porque fue la voluntad de Dios. Ahí puede haber muerto, como han muerto ya 200 y tantos hermanos dominicanos, tal vez por la negligencia y por la falta de supervisión del hombre. No podemos decir que Dios quiere que alguien fallezca y en situaciones tan difíciles. Si ese fuera el Dios en el que debemos de creer, yo fuera ateo. Sencillamente. Ahí lo que hay es un problema grande de falta de supervisión. Y lo vamos a ver porque después de que un establecimiento como Yexet, que tuvo un incendio y sabemos cómo se corta el acero con fuego y que no hubo una revisión y que no hubo columnas, entonces ya a nivel, vamos a esperar los diferentes estudios que van a hacer con el caso, pero yo entiendo, como dominicano, sin ser Shakespeare, ¿verdad?, y buscar muchas cosas, de que algo va a arrojar ahí, de que faltó supervisión, de que faltó, como todos, somos dominicanos, lástima que tenemos que decirlo. Y no solamente YEXE, hay otras estructuras antiguas que la gente sigue congregándose y sigue juntándose para divertirse. Entonces, no sería siempre la voluntad de Dios que pasen cosas así, sino la falta de supervisión humana. ¿Cómo manejar a aquellos que en estos momentos perdieron víctimas directas, que se hacen la pregunta, incluso se la hacen a Dios, ¿por qué a mí? Es decir, incluso hasta un nivel de cuestionar a Dios. El ser humano siempre va a cuestionar y yo quiero decir con mucha autoridad, me lo da la iglesia, cuestionar a Dios no es pecado. Okay. Cuando un hijo, una hija cuestiona a un padre o una madre, lo hace porque está adherido, adherida a su amor. Eso no es pecado, sino entonces fuera pecado Job, que le cuestiona, ¿verdad?, en momentos difíciles, pero sin embargo Dios siempre tiene una palabra. Lo humano va a cuestionar lo que no entiende. Sabemos que somos seres finitos, Dios por lo tanto es infinito y estamos por encima de Él. Cuando alguien me dice, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Estaba en los bomberos, estaba en los rescatistas, estaba en todo aquel que quiso dar una mano para colaborar, estuvo en aquel que abrazó, trató de dar una palabra de aliento a quien estaba sufriendo en ese momento. Porque Dios no se aparta, yo digo que se transforma. Entonces, cuando tú no ves a ese Dios que te ama, búscalo en tu hermano. Él vive en todos nosotros. Y entonces, ante esa falta de visualización, tal vez de fe de Dios, está mirar a nuestros hermanos, que Dios radica y vive ahí. Él no se aparta. ¿Dónde estaba Dios tal vez en lo que colapsó? Mirando con la sabiduría que entregó al ser humano la falta, repito, de una supervisión de una obra. ¿Sabe que uno de los momentos, yo decía ahorita, del duelo vicario, que es aquel que podemos sentir todos, aunque no tuviera un familiar directo, sí conocidos y demás, esa sensación de duelo? En ese proceso de duelo, ¿cómo utilizar la fe para que me sostenga desde el punto de vista de la religión, pero no utilizar la religión como un mecanismo de evitación del proceso? La fe es confianza. Mucha gente quiere explicar la fe con las palabras paulinas del apóstol. La fe es la certeza cierta de lo que no se ve. Y casi la tomamos como cliché.
Pues yo le pongo a los hermanos televidentes que nos ven, ¿verdad? Y a todos nosotros acá en cabina, que la fe es un niño que se estaba quemando una casa y los bomberos le decían, mira, tírate que te vas a quemar. Y el niño no, se quedaba tranquilo. Llegaban autoridades, niño, tírate que te vas a quemar. Y el niño igualito. Después de tanto insistir, llega su madre, lo mira a los ojos y él se lanza, sin decir una sola palabra. La fe es confianza. ¿En quién confiamos? ¿Y cómo confiamos? Debe ser en Dios. Pero si nosotros vemos todos estos casos y perdemos la fe y no nos abrazamos a esa fe, deberíamos de cuestionar. Yo le digo a mucha gente, dime en qué clase de Cristo crees y te diré qué clase de cristiano eres. ¿Cómo de verdad tú vives esa fe en Jesús? Un Jesús que padeció, que murió por ti y por mí, como muere el pueblo, como mueren las personas, como sufren las personas. En la realidad humana, Jesús de Nazaret asumió todo eso. ¿Y cómo nosotros nos vamos a escapar de esas cosas? Si el más bueno de nosotros muere indignamente, Él se hace, dice Isaías, culpa y pecado por nosotros. El que no tenía pecado, asume ese pecado, asume esa culpa y la alberga. Entonces, a mayor dolor, mayor convicción de que tenemos que volver a Dios, de que tenemos que abrazarnos del Padre. Pensemos cuando éramos niños, teníamos problemas, estábamos llorando y el abrazo de papá o mamá nos consolaba. Tenemos que volver al Padre, tenemos que volver a aquel que nos ha creado con amor y misericordia para que podamos de verdad tener ese regazo y esa aprobación que nos hace falta del cariño paterno, que en este caso lo da Dios. Si pudiéramos compartir algunas experiencias de la Biblia, de Jesús, que puedan contribuir a redoblar nuestra fe en circunstancias como esta, sobre el perdón. El hijo pródigo, lo hemos escuchado hace 2 domingos, gastó todo lo que tenía, fiestó, derrochó, mató al papá porque le pidió la herencia. Sabemos muy bien que heredamos cuando el padre muere. Sin embargo, luego de una vida de derroche y de gastar todo, no escatimó pensar que tenía que volver a la casa de su papá, porque allí habían cosas buenas y él le estaba mal pasando. Llega con ese discurso en su cabeza, pero cuando el padre lo ve, lo abraza, le pone sandalias nuevas, anillos en sus manos, y lo que dice es, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Mi hijo estaba perdido y lo he encontrado. Yo creo que el sentido de Dios es misericordia. Y cuando nosotros los seres humanos comprendamos eso, vamos a dejar de pensar. He escuchado algunos comentarios, la red está muy saturada de querer decir algo sobre el caso Yexé. Y han llegado hasta, vamos a decir, la falta de ética de decir que el que murió ahí es por un asunto de Dios, que no estaba en la iglesia. Señora, ahí murió gente muy buena, que estaba disfrutando por algún cumpleaños en algún momento, pero que estaba sirviendo, como los doctores, que dan su vida para dar vida a otros. Entonces yo creo que tenemos que dejar fanatismos y volver a la misericordia, que es lo que nuestro Padre Dios nos da. Misericordia quiero y no sacrificios. Cuando señalas a una persona con un dedo, hay 3 que vienen por de ti. Claro. Y hay que tener cuidado para no caer en el desuso de ponernos la cachucha de Dios, como decía mi abuela Cecilia Valdés, y empezar a juzgar a los demás, porque el juicio le toca a Dios, no a nosotros. En esa misma línea, la parte que tiene que ver con ese Dios que es justo, ese Dios que usted preguntaba, dime en qué Dios crees y te diré qué cristiano eres. Particularmente creo en un Dios de amor y un Dios de justicia, un Dios de inclusión. Pero ante el dolor, ¿cómo poner a Dios que esté en ese espacio para que te permita pedir justicia, pero al mismo tiempo de ese mismo dolor calmar la venganza? Te pongo un caso concreto. Estando yo en el seminario perfilosofado, mi papá fue asesinado. Mucha gente ve a uno contento, alegre. Para yo poder ser el diácono que está aquí hoy, yo tuve que perdonar a quien asesinó a mi padre. Y yo estaba en pleno proceso de formación sacerdotal. Ciertamente me fui del seminario con una crisis enorme, existencial. Mi papá era un docente, un hombre entregado a los estudios, a querer hacer por una determinada comunidad, Vietnam de los Minas, Santo Domingo Este, profesor Leonel Mena Castro, y me lo arrebataron para atracarlo. Yo simple y llanamente lo que hice fue perdonar a quienes me lo quitaron. Y por eso tal vez soy el ser que está aquí, no para que me hagan una estatua, sino para demostrar que el cristianismo se puede vivir. Que no hay forma de cómo tú albergar el odio cuando dices ser cristiano, cristiana.
No tiene sentido. Cristo en la cruz, viendo lo que le estaban haciendo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él sabía muy bien que los que estaban ahí estaban para quitarle la vida. Sin embargo, el amor de un Dios que es amor hace que mire al ser que hiere con amor. Y ahí está la realidad de nuestra convicción cristiana. Eres cristiana, eres cristiano, vive en el perdón. Porque si no, entonces no vas a poder dormir, no vas a poder dar un testimonio de vida. Y eso lo digo desde mi corazón, porque si pude perdonar, que no soy un ser extraordinario, soy un ser ordinario que Dios ha llamado para en el camino perfeccionarlo como Él pueda, porque soy muy difícil. Yo creo que todos podemos hacerlo. Pero es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia, por eso cuando alguien comete un error, vamos a decir, como todo esto que nos ha supervisado, ahora con las diferentes acciones que se tienen que tomar, tiene que pagar la ley del hombre. No, sin embargo, no van a tener, si se arrepienten, el perdón de Dios. Pero la ley humana debe de ser cumplida. Todo el que está ahí que no supervisó del CODIA o de cualquier, el mismo dueño de la discoteca, si tenía de verdad, como se está diciendo, algunos efectos preliminares de que se estaba cayendo el asunto, comentarios de personas, videos de partículas que se iban cayendo en fiestas anteriores, y usted no hizo nada, tiene que pagar por la justicia humana, sin importar de que te perdonemos nosotros como sociedad, te perdone Dios, te perdone la familia de los afectados. Hay que cumplir la ley del hombre, ¿verdad? Tragedias como esta podrían contribuir como colectivo social a acercarnos más a Dios o a perder la fe. No, a ganarla, porque ustedes y yo andamos por toda la ciudad y vemos cómo está la ciudad prácticamente muerta. Sí. Muerta, o sea, hasta el más inconsciente se ha vuelto consciente. Digo por algunos casos de algunos jóvenes que son muy estridentes y tal. Vemos como la ciudad está apagada, con un luto general. Un luto que está no en el corazón de los que han perdido, sino en el luto colectivo de nación. Una nación completa que siendo en la capital de Santo Domingo la tragedia, en la frontera, en Dajabón, están consternados, están sintiendo el dolor de una familia. ¿Cuál? La familia dominicana. Sí. Entonces, vamos a ver cómo imágenes que me han impactado, como el presidente, como la mayoría de llorando con los que están sufriendo. Signo de que el pueblo, en su máxima representación, que es el presidente, ¿verdad? Nuestra máxima representación gubernamental, también siente y padece con su pueblo. No como un asunto político, no me interesa nada de la política, sino el ser humano. Y ese ser humano que estaba ahí, que perdió amiga, como la gobernadora de Montecristi, que en vez de llamar tal vez a un familiar, llama a su amigo el presidente y le dice, estamos aquí, ha pasado esto. Y el presidente y su esposa Raquel se ponen a esa hora de la madrugada y empiezan, no solamente por la amiga, sino por todo el que está en tragedia. Creo que nos queda a nosotros como nación prepararnos a futuro para evitar esta cosa a granel, preparar nuestros organismos vamos a decir, de servicio ante catástrofes y seguir hacia adelante porque lamentablemente, aunque con dolor, la vida continúa. He notado algunas personas, algunas figuras, en lo particular cuando le ha tocado hablar en público ante medios de comunicación, dentro de las definiciones que le da este tipo de tragedias es que Dios nos está enviando señales. Eso puede tener diferentes interpretaciones, eso se hace de forma consciente o inconsciente. ¿Y usted qué nos dice de eso? Yo creo que siempre la persona va a interpretar la figura de Dios como entiende a Dios. Para Dios, para muchas personas Dios es un policía que está en la esquina esperando a ver qué tú cometes para fiscalizarte. Sí. Para otros Dios es un Dios abuelo, que aunque falla, la lía, mete la pata, siempre va a venir a abrazarte. Pero yo creo que la mejor figura de Dios, Jesús de Nazaret, nos la da. Él es amor. Puro amor. Y en el amor no cabe más nada que no sea amar. Piensen en nosotros tres. Si Dios nos tuviese que cobrar a nosotros lo que nos regala, no tuviésemos dinero para pagarle. Su misericordia es sumamente grande. Y no lo digo por religioso, lo digo por ser humano. Yo soy el resultado de muchas dificultades y Dios siempre me daba la mano. Siempre.
ustedes pueden contar la suya. Creo que el sentido de Dios hay que albergarlo desde el amor. Un pueblo, un ser humano, un hombre o una mujer que no entiende el amor, no puede. Yo creo que San Agustín de Hipona nos decía algo importante y hermoso. La medida del amor es amar sin medida. Entonces, si usted quiere de verdad parecerse a ese Dios, ame, porque Él es amor. Usted quiere parecerse un poquito a ese Dios que lo ha creado, perdone, porque Dios es perdón. Y ahí está el marco. O sea, no puede haber una forma más concreta que no sea la de volver a ese Dios que nos regala amor en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que nos da cada día. Sabe que recordaba cuando usted hablaba sobre el tema de la llamada de Nelcy al señor presidente, creo que hablaba de dos cosas muy básicas, de que Nelcy confiaba que esa llamada iba a ser respondida. Y habla de la característica, porque la presidencia se va a acabar en 3 años, pero hablamos de un ser humano que tiene la capacidad, no importa cuántas cosas tenga, de tomar una llamada, e incluso una llamada que estaba fuera de hora, si se quiere. Eso habla excelentemente de ese vínculo. Quiero tocar un tema para humanizar nuestra conversación, porque de pronto nosotros podemos estar hablando desde acá, desde una experiencia de otros. Pero ¿cómo puede esa abuela, con un corazón que está adolorido, con un corazón que está lleno de preguntas y muy pocas respuestas, poder explicarles, o ese papá, a un niño que le va a faltar su madre y su padre, o a ese hermano? Quizás me voy a referir a los más pequeños. Cómo entender desde la visión humana, que Dios los comprende, cómo hablar del dolor, o sea, desde su dolor, pero hablar del amor, para que en ese proceso de acompañamiento en la crianza, esos niños no se críen o sean educados desde la rabia que produce el perder a alguien. Creo que ahí tendría que entrar concretamente la psicología. No podemos olvidar de que para eso están los que tienen que ver con la salud mental. Y la gran tragedia, gracias que citas esto, es los niños, niñas, adolescentes que quedaron sin papá o mamá, que fueron a disfrutar un momento, algún cumpleaños, a un espacio de botar un poquito el golpe y que no han regresado ni van a regresar. Entonces creo que ahí tiene que toda la sociedad aunarse, ¿verdad?, en el proyecto de ayuda psicológica. Creo que el Estado ha puesto algunas ya como un relieve para que puedan accesar. Y la fe, la oración. Estos grupos... ¿Cómo se ora desde el dolor? Difícil, pero hay que hacerlo. Orar es hablar con Dios. Y hago la pregunta, y perdóname, compadre, que haga 2 preguntas corrido. Hago la pregunta, y por eso decía orar desde el dolor, no repetir frases, sino orar cuando yo entiendo que es ese espacio íntimo de Dios y mío. ¿Cómo hablar desde el dolor? Se puede hacer, pero con mucha rabia, desde mi experiencia. Siendo seminarista, formándome para sacerdote, papi me lo llevan y yo hasta me voy de la iglesia. 2 años, rebelde. ¿Por qué? Porque en el momento tú no lo entiendes, pero Dios va trabajando. Es mi experiencia, ¿verdad? Dios va trabajando de una forma tan bonita que lo que Él ha llamado desde el principio no deje que se pierda para el final. Pero no hay una fórmula mágica. Ayuda psicológica, que la tuve. Sí. Ayuda de oración, con tanta gente que oró por mí, con tanta gente que pensó en mí. Y lo digo, lo traigo a colación por la tragedia, ¿verdad? Es pérdida, es un duelo, es un lapso de ruptura en el que yo no voy a volver a verte. Entonces, creo que lo más importante es que tanto la psicología como la fe se unan para poder ayudar a un pueblo que está difícilmente colapsado emocionalmente, pero a familias que emocionalmente, familiarmente, religiosamente están destrozados por lo que ha pasado. Como religioso puedo brindar el sentido de la oración, pero no me puedo quedar solamente con eso. Y perdónenme tal vez lo que creen que con la oración podemos resolver todo. Es la parte esencial, es la columna, pero también está la psicología. Hay que abrir espacios, porque yo fui un hombre de oración, pero sin la psicología no hubiese sido el diácono que está frente a ustedes aquí hablando con la muerte de mi papá. Por lo tanto, creo que oración y psicología unidos para transformar una vida.
hay referencias, muchos testimonios de personas que se han acercado a Dios, pero bajo la condición de que pasaron previamente por una situación lamentable, personal, familiar, algún tipo de tragedia. Sin embargo, ¿cómo lograr? Y si es más difícil un reencuentro, una cercanía más directa con la fe, teniendo una vida normal, es decir, sin que haya pasado algún tipo de eventualidad lamentable. Yo creo que ahí entra el concepto de la ayuda mutua. Si es verdad que somos cristianos, sin importar iglesia, católica, evangélica, adventista y demás, tenemos que ayudarnos como hermanos, solidarizándonos en el espacio de brindar la mano amiga. Pero más que nada, el órgano más importante que podemos brindar a todo el que está sufriendo, a todo el que está impactado, es nuestro hombro. Todos necesitamos un hombro para llorar, para ser consolados, para en un momento de dificultad como el que está pasando las familias y la sociedad, decir, ven, recuéstate acá, llora conmigo, siente que estoy contigo, déjame darte, no palabras, un hombro, para que la gente pueda sentirse protegida, amada y consolada. Desde ahí podemos visualizar todo un proyecto de amor que no culmina, pueden lacerar, pueden en un momento determinado herir la patria, pero ella se levanta, como lo hemos sabido hacer en muchas ocasiones. Yo creo que esta no será la única, ¿verdad? Ha sido la más grande tragedia registrada en nuestra historia republicana, pero creo que Dios, a través de cada mano, de cada hombro, de cada ser, de cada mujer, de cada hombre, está dando respuestas para los que están sufriendo. Y podemos ciertamente ser, como decía en un programa anterior, alter Cristo, otro Cristo para los demás. Amén. Y poder sufrir, padecer, pero resucitar al tercer día con nuestros hermanos dominicanos. Bueno, reverendo Billy Joel, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. La próxima vez va a cantar acá, va a cantarnos la próxima vez. ¿Cómo? No tengo un chisme de ánimo. Así va a ser. Bueno, gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Por hoy nos despedimos y estaremos en una próxima oportunidad de 5 a 6 por Telefuturo 23. Bye bye.